Escucha este dato. Cada ocupado del sector privado paga de media 12 euros anuales por cada día de libre disposición de los empleados públicos y tienen 6 en el año. Por lo tanto, cada ocupado del sector privado acaba pagando 72 euros por año por los días de libre disposición de los empleados públicos. Derechos públicos, obligaciones privadas. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy con la ayuda en el control de David. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Parler soy @diebarceló. Y en YouTube, Telegram, Facebook y LinkedIn me encuentras por Barceló y Asociados. Además, en Facebook nos puedes encontrar en la página de Radio Intereconomía Asturias. El otro día en Twitter dije esto de lo que nos cuesta a los que trabajamos en el sector privado los días de libre disposición de los empleados públicos, y una persona me decía que eso no era así porque cuando un empleado público se coge el día de libre disposición no se contrata a otro para suplantarlo. Y yo no le contesté porque eso es evidente que es así. Lo que ocurre es que en previsión de los días de libre disposición que se toman los empleados públicos, es que la plantilla en sí misma tiene que ser más grande. De hecho, cuando Rajoy y Montoro tuvieron que hacerse cargo del desastre de las cuentas públicas que había dejado Zapatero, una de las medidas para ahorrar fue precisamente suprimir los días de libre disposición, y eso demuestra que los días de libre disposición nos cuestan a los que trabajamos en el sector privado, que somos los que pagamos los impuestos. Las tres noticias de la semana, bueno, la primera, tal vez la más grave, es que el sanchismo-leninismo ha dado un paso más y ya están ensayando con la expropiación, en este caso de viviendas, en las Islas Baleares. Es verdad que ellos dirán que no es una expropiación al uso porque en realidad lo que está haciendo el gobierno de Baleares es coger esas viviendas, 56 viviendas, durante 7 años y que van a pagar una compensación a los propietarios. Pero ya hace unos días te comenté el decreto que facilitaba, digamos, que hacía más difícil la expulsión de los ocupas de una vivienda, y en ese momento ya te dije que no hay que bajar la guardia cuando se trata de derechos fundamentales como es el derecho de propiedad. Y ahora el gobierno ha dado un paso más en una medida que es de raíz totalitaria y bolivariana, porque es evidente que la expropiación es una posibilidad que recoge los ordenamientos jurídicos de todos los países democráticos. Eso está fuera de discusión. Sin embargo, cuando se va a expropiar algo, tiene que ser por una razón extremadamente justificada y con una indemnización, digamos, también que compense no solo lo que se expropia, sino además el daño moral que implica que uno no pueda disponer de su propiedad. Si uno escucha los argumentos del consejero de Vivienda Balear, realmente es increíble. Textualmente dijo lo siguiente: los vamos a sacar, digamos, esas 56 viviendas que expropian, las expropiamos para sacarlas del mercado libre especulativo, para ponerlas en manos de quien más lo necesita,
devolviendo una función social que se incumple si están cerradas. Porque el consejero enfatizaba que en todos los casos se trataba de viviendas que llevaban más de 2 años vacías y que pertenecen a fondos de inversión y bancos. Que el propietario sea un banco no disminuye la gravedad de este ataque al derecho de propiedad y tampoco disminuye las consecuencias negativas en términos de desconfianza a cualquier tenedor de viviendas, porque hoy se practica la expropiación a grandes tenedores y por qué mañana no a cualquier tenedor que tenga una vivienda vacía. Ya es una cuestión de grado, no de clase, cuando en realidad lo que tendríamos que rechazar por completo es que un gobierno decida expropiar porque no le gusta el precio al que están los alquileres. Es increíble además, como en la cita que te acabo de leer, que el mercado libre especulativo, o sea, demonizando el mercado libre. Ahora, si un banco o un fondo de inversión tiene un piso y no lo alquila en 2 años, cuando en realidad lo que quiere hacer un banco o un fondo de inversión es hacer negocio, será porque no están dadas las condiciones. No porque no se dieron cuenta que estaban vacíos o porque no les interesa hacer negocio. Y en cuanto a lo de la función social, es un error total. Digamos, uno tiene una vivienda y con la vivienda hace lo que quiere, porque la vivienda vacía del banco no es la culpable de que haya otra gente que no accede a la vivienda. Si los precios de los alquileres son caros, lo que hay que hacer es revisar los códigos de edificación. Porque si tú tienes un código de edificación que dificulta la construcción de viviendas, por lo tanto la oferta de viviendas no puede crecer, y si además tú amenazas con regular los precios de los alquileres y tienes actitudes que son violaciones del derecho de propiedad, por lo tanto, gente que tenga pisos, si lo piensa 2, 3 y hasta 10 veces antes de alquilarlo, antes de ponerlo en alquiler, entonces no nos podemos sorprender de que el precio de los alquileres sea caro. Es más, después de estas medidas va a ser todavía más caro. ¿Por qué? Porque hoy tener una vivienda en Baleares conlleva más riesgo que hace una semana. Porque ahora sabemos que el gobierno balear te la puede expropiar. Y eso en el mercado se arregla muy fácil, simplemente se recarga el precio. Por lo tanto, lejos de solucionar el problema, lo han agravado. Y el problema, cuando hay una carencia, digamos, lo único que hace el precio del alquiler, que supongamos, no sé realmente cuánto subió el precio del alquiler en Baleares, pero si ha subido o es caro, lo único que nos está indicando ese precio es que se demanda más de la disponibilidad que hay. Entonces, el precio alto, ¿qué significa? Que los pisos van a estar disponibles para aquellos que decidan o para aquellos que los valoren más, es decir, que estén en condiciones de pagar más. Que hay gente que le parezca injusto, puede ser, pero el tema es, ¿qué otro mecanismo conocen mejor que el del mercado para asignar los recursos? ¿Las órdenes de los políticos? Pues yo, sinceramente, no creo que las órdenes y los caprichos de los políticos sea una mejor forma de asignar los recursos de que dispone una sociedad. Y además la práctica no demuestra que normalmente no, que el mercado siempre es más eficiente y más justo asignando los recursos que como en Venezuela, por ejemplo, o en Corea del Norte, que se asignan según los dictados de la autoridad de turno. En definitiva, esto de la expropiación es muy grave y muestra que el gobierno da un paso más en el camino del empobrecimiento
social. La segunda noticia también es preocupante porque se va, digamos, generalizando, o ya están creando el clima para suspender las reglas fiscales europeas también en 2022. Te cuento los antecedentes. El año pasado, en 2020, la Comisión Europea decidió que el límite de déficit fiscal del 3% no tenía que cumplirse, ni en el 2020 ni en el 2021. Los países que estaban por encima de ese déficit, que estaban en un plan de corrección, no me salía la palabra, un plan de corrección de ese desequilibrio, también quedaba suspendido. Entonces eso en 2022 se iba a retomar la senda de gradual convergencia hacia un déficit de no más del 3% y una deuda pública de menos del 60%. Ahora, ¿qué pasa? Recién empieza el 2021 y ya están diciendo que el año que viene tampoco se van a tener por qué cumplir esas normas. Claro, si tú lo miras desde el punto de vista, por ejemplo, del gobierno alemán, el gobierno alemán tuvo superávit, es decir, gastó menos de lo que ingresó durante los 6 años, desde el 2014 al 2019. Entonces, en 2020 pudo bajar impuestos, pudo apoyar a sus empresas y familias porque habían ahorrado. Lo de la cigarra y la hormiga, la fábula de la cigarra y la hormiga. Entonces, cuando se trata de gestores prudentes, también te puedo mencionar el caso de Finlandia, o de Austria, o de Irlanda. Cuando son gestores prudentes, uno dice, sí, ¿qué problema hay con que relajen o suspendan las normas fiscales durante 2 años, o incluso 3? Porque total ya sabemos que esa gente es seria y sabe que un gobierno no puede vivir gastando más de lo que ingresa, porque eso siempre termina mal. Bueno, pero cuando el gobierno es el de Sánchez e Iglesias, que el único año en que tuvo que cumplir el déficit, que fue el 2019, no lo hizo por un margen amplio, te recuerdo las cifras. Montoro y Rajoy habían dejado pactado con Bruselas un déficit de hasta el 1,3% del PIB. A Sánchez eso le pareció poco y fue a Bruselas y pidió aumentarlo hasta el 2%. Bruselas, como recién empezaba el gobierno de Sánchez, dijeron, bueno, ok, no hay problema. Bueno, el déficit fue de 2,8. Lo que era 1,3 y Sánchez pidió estirarse hasta el 2, fue 2,8. Ese es el track record, esos son los antecedentes de Sánchez en materia fiscal. Evidentemente, sin necesidad de cumplir las metas fiscales, en 2020 el gasto tuvo el mayor incremento de la historia y la deuda también está teniendo el mayor incremento, la deuda pública, el mayor incremento de la historia, y también va a pasar en 2021. Pero ahora ya le están diciendo a Sánchez que para el 2022 tampoco va a haber problema. Bueno, si ese es el caso, la deuda pública de España a final del año que viene puede llegar al 140% del PIB y por lo tanto cualquier auxilio a la actividad económica que pueda surgir del mayor gasto público, cosa que está por verse porque también esto no es tan matemático, aunque los keynesianos de Bruselas y de aquí nos quieran hacer creer que todo aumento de gasto público es positivo, y yo desde ya te digo que eso no es así. Pero más allá de eso, el problema que vamos a tener cuando digan, bueno, ahora sí hay que empezar a cumplir las metas fiscales, va a ser terrible. Y España puede estar acercándose a un periodo muy prolongado de bajo crecimiento por culpa de la deuda pública. Y si eso es en un contexto de subida de tipos de interés, ni te quiero contar lo que puede llegar a ser. Ahora, es una cosa también curiosa porque los keynesianos de Bruselas nos dicen que es necesario no
digamos, no cumplir, seguir suspendiendo las normas fiscales, es para mantener el apoyo. Ahora, yo digo, los mismos gobiernos que quieren el supuesto apoyo fiscal, es decir, el apoyo del gasto público para mantener la actividad económica, esos mismos gobiernos se dedican a poner trabas. Quiero decir, desde montar una empresa, gastos burocráticos, permisos, inspecciones, controles, etcétera, etcétera, son todas trabas a la actividad económica. Si se removieran algunas de esas trabas, si la presión impositiva no fuese tan alta, ya verían cómo, sin necesidad de ningún tipo de apoyo de gasto público, las economías podrían funcionar y crear empleo, que es lo que sabe hacer el mercado libre. En Argentina, entre 1860 y 1930, en esos 70 años, Argentina estuvo en pleno empleo. Pleno empleo, a pesar de que llegaron millones de inmigrantes, millones en sentido literal, inmigrantes europeos, y el mercado los pudo absorber perfectamente. Todo eso, ¿cómo terminó? Que en 1930 se produjo el golpe de Estado fascista, después vino el peronismo, que fue una ramificación de ese golpe fascista, y hasta el día de hoy hay desempleo porque en teoría se quiere defender al trabajador. Entonces, cuando se lo quiere defender al trabajador, pues resulta que hay paro. Y antes, cuando funcionaba el mercado libre, que supuestamente es desalmado y especulativo que te lleva, había pleno empleo. Y los salarios en Argentina eran más altos que en Francia. Porque si no, los españoles e italianos que fueron para Argentina se hubieran ido a Francia en lugar de cruzar el océano. Pero hay estadísticas. Los salarios en Buenos Aires eran un 80% más alto que en Marsella y un 25% más alto que en París. Esto te lo digo a cuento de que no es cierto que las economías necesiten un apoyo del gasto público y de la política monetaria para crecer. La economía, naturalmente, si la dejan, si no la molestan, si no la estorban, en su naturaleza está crecer, porque en la naturaleza del ser humano está intentar mejorar. Lo que pasa es que los gobiernos viven trabando la creación de riqueza, la posibilidad de invertir, la posibilidad de contratar, y entonces como tienen a la economía totalmente maniatada, luego dicen que hace falta un apoyo monetario y fiscal. El apoyo monetario y fiscal, sobre todo el fiscal, al único que le conviene es al político, porque el político tiene poder. Porque el político decide a quién le da una subvención, a quién no se la da, a quién le da una ayuda, a quién no se la da, qué empleado público contrata, cuál no contrata, qué ministerio gasta más, qué ministerio gasta menos, y todo eso es poder para el político, pero no poder para el ciudadano, no poder ni para ti ni para mí. Entonces, lo que yo te digo es, no te comas esta mentira de la necesidad del gasto público porque no es correcta, no es verdad que haga falta para que una economía crezca un apoyo permanente de gasto público y de tipos de interés artificialmente reducidos. Y la tercera noticia que te quiero comentar es los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de febrero. Los datos fueron muy malos y te digo así simplemente cuáles son. Los afiliados son casi 19 millones, que son 400.000 menos que hace un año. Es una caída del 2%, 2,1% cuando tú comparas febrero contra febrero. Y el paro fue de 4.008.000, o sea, pasó por un poquitín los 4 millones, cosa que no pasaba desde abril del 2016, y esos son 763.000 más que hace un año, una subida de casi el 24%. Ahora, todos esos datos son contando a los 900.000 que están en ERTE como si fuesen ocupados. Ahora, si los consideramos como si fuesen parados, digamos en el escenario el peor, digamos que todos pierden su empleo, los datos serían que la caída
del empleo sería de 1.300.000, no de 400.000, 1.300.000 y sería de casi el 7%. Y el paro, en lugar de subir el 24, subiría el 51, porque habría casi 5 millones de parados, 1.700.000 más que hace un año. Los datos, como te digo, son malos, y no solo porque se haya otra vez superado la cifra simbólica de los 4 millones de parados. Pedro Sánchez, desde que está en la Moncloa, necesitó 33 meses para que la cifra de parados superara los 4 millones. Esa misma tarea a Zapatero le llevó 71 meses. Otra forma de verlo: en los primeros 33 meses del gobierno de Zapatero, el paro bajó un 7%. Y, como te digo, en los primeros 33 meses de Sánchez el paro aumentó un 27%. Entonces, lo que parecía imposible, es decir, un presidente peor que Zapatero, se ha hecho realidad y lo tenemos en Pedro Sánchez. Es un peor gestor de la economía que Zapatero, algo que pensamos que era imposible de que se produjera. Así, Zapatero en su día, te acordarás, le echó la culpa de todo a Bush, a la crisis internacional, etc. Cosa que fue una mentira, porque aquí tuvimos dos crisis al precio de una. La primera internacional, que sí, que duró un año, como pasó en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, y la crisis española, que duró 5 o 6 años, ya no sabemos ni cuánto duró, porque cuando no acababa de terminar, ya nos metimos en otra. Entonces, a lo que voy, así como ZP usó esas excusas, ahora Sánchez tiene la excusa de la pandemia, que es verdad que la pandemia complica, y mucho, pero cuando tú comparas los datos de España con los de otros países de la Unión Europea, te das cuenta que la pandemia explica una parte y el resto es la ineptitud propia de Sánchez y sus ministros. ¿La pandemia ha afectado a todos los países por igual? Bueno, es verdad que no todos los países tienen al frente de la lucha contra la pandemia a Fernando Simón, pero digamos, haciendo abstracción de eso, la pandemia ataca a todos por igual. Sin embargo, en el conjunto de la Unión Europea, el paro en un año ha subido un 14%, y en cambio en España un 24%. 14 contra 24. Y te repito que ese 24 es contando a los que están en ERTE como ocupados. Aún con la pandemia, países como, por ejemplo, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Holanda, Irlanda, Polonia, Rumanía, todos esos países y otros más, tienen tasas de paro de menos del 6%, menos del 6%. Aquí no hay una tasa de paro de menos del 6% desde los años 70. Y en este momento, mientras en todos estos países tienen tasas de paro de menos del 6%, y te estoy mencionando solo países de la Unión Europea, aquí es más del 16%. Contando a los que están en ERTE como ocupados, que si los contamos como parados, la tasa de paro sería del 20%. Es decir, antes ya de la pandemia, España tenía la tasa de paro más alta de Europa junto con Grecia. Y a pesar de ya tener un mayor número de parados, el paro aquí aumentó más, aumentó un 24% contra una media, como te digo, del 14% en el caso de la media europea. Pero además, estos datos nos muestran una contradicción entre la realidad y el discurso oficial. Quiero decir, estos datos muestran esa capacidad socialista de conseguir lo opuesto de lo que dicen querer. Este gobierno se dice feminista, pero el empleo entre mujeres cae más que el de varones. El gobierno dice darle prioridad a los jóvenes, pero el paro entre los menores de 25 años sube un 40%,
y ya van 3 meses seguidos en que el paro juvenil sube más de un 40%, frente a un 22% en que sube el paro de los mayores de 25 años. Este gobierno, una de las primeras cosas que hizo Pedro Sánchez fue recibir al Open Arms, ese barco que estaba lleno de inmigrantes ilegales. También a este gobierno le cuesta eso de repeler a las pateras que llegan sin control, y varios ministros en su día se apuntaron al Refugees Welcome, el bienvenidos refugiados. Muy bien. Sin embargo, esos discursos se contraponen con la realidad de que el paro entre inmigrantes creció un 44%, más del doble que el crecimiento del paro entre españoles. Y no es solo un tema de la pandemia, ya van 17 meses seguidos en que crece el paro de inmigrantes, algo que no pasaba desde 2012. Sánchez siempre promete, y todos los socialistas en realidad, siempre prometen empleo estable. Pues bien, en febrero se firmaron menos contratos para empleos indefinidos que en el mismo mes de 2004. Te lo repito porque es difícil uno dice, no puede ser. Sí, puede ser. En febrero se firmaron menos contratos para puestos para contratos indefinidos, menos que en febrero de 2004. Y uno dice, bueno, una vez más, la pandemia, las restricciones, etcétera, etcétera. Y yo digo que esto no es mala suerte. Estos resultados son la consecuencia lógica de un gobierno desunido que tiene un ala antisistema y que no cuenta ni con las ideas ni con las personas necesarias para enfrentar una catástrofe de la dimensión de la catástrofe que estamos atravesando. ¿Y por qué te digo que es la consecuencia lógica? Mira lo siguiente. Mientras el resto de Europa bajó los impuestos, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, todos bajaron impuestos, o como máximo, o como mucho, o lo dejaron igual. En España, ¿qué pasó? Exactamente lo opuesto. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aumentaron la presión fiscal, subieron el IRPF, subieron el impuesto al patrimonio, redujeron la deducción por aportaciones a planes de pensiones, aumentó el IVA a las bebidas azucaradas, creó la tasa Google, la tasa Tobin, etcétera, etcétera. Pero no conforme con eso, están amenazando con volver a subir, que también ya la subieron, la cuota de autónomos, pero con volver a subirla, y también subir el impuesto sobre sociedades. Y además amenazan con una armonización fiscal que en la realidad significa aumentar los impuestos y sobre todo reimponer el impuesto de sucesiones en toda España. Esa política tributaria autodestructiva se suma al descontrol del gasto público, que como te digo está creciendo como nunca, al aumento del número de empleados públicos que está creciendo al mayor ritmo desde 1990, a los máximos que todos los meses va alcanzando la deuda pública, a los ataques al derecho de propiedad, a la derogación en la práctica de la reforma del sistema de pensiones, porque este gobierno derogó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, y a la amenaza continua también de desmontar la reforma laboral. Con todos estos ejemplos, a los que se pueden sumar más, lo extraño es que el empleo no haya caído más todavía y que el paro no haya subido más. El punto central es que, deliberadamente o no, toda la acción del gobierno se apunta a desgastar, a reducir la confianza de empresas y de consumidores. Sin confianza no puede haber inversión y sin inversión no puede haber creación de empleo. Entonces, en ese marco, pensar que la llegada de los fondos europeos va a arreglar la cuestión es una absoluta ingenuidad.